Hola gente, estamos en Watch of the Realms. Soy Pavel. Genial que te hayas pasado por aquí para ver el vídeo. Quédate porque vas a aprender un montón. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los artefactos exclusivos en comparación con los artefactos de la guía Raid 3, de personajes que se utilizan en la guía Raid 3. Y además nos vamos a meter a ver personajes que configura la gente que equipa y ve un poco cómo los equipan y qué es lo que hacen con los personajes. Mirad. Para ello nos vamos aquí a incursión y a incursión de equipo tipo 3. Entonces yo estoy en la etapa 19, estoy esperando que me toque una Idril para subir a la 20 y a la 21, pero bueno, y le damos aquí a guías y entonces aquí tenemos los campeones recomendados, pero tenemos que irnos a formaciones victoriosas. Y los personajes que vamos a comentar hoy son Aracha, Sylas, Calypso y Nyx. Son personajes que a mí o los tengo o me gustan. Yo tengo Calypso y Nyx y Aracha y Sylas me gustaría tenerlo. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar primero con Aracha. Vamos a ver si encontramos alguna Aracha. Como vais viendo aquí, todo el mundo tiene Idril, Idril. Y vamos a ver si con suerte encontramos alguna Aracha. Y mira, aquí tenemos una, ¿vale? La Aracha es lo mismo que la Luneria, pero para la gente que ha tenido suerte. Entonces tenemos aquí a Zakeruga, que tiene 637.000 de vida. Y fijaos, la Idril como reparte, ¿no? Bien, vamos a ver la Aracha. La Aracha en realidad aquí se suele usar al medio y no es que haga tampoco mucho daño. Aquí los que meten de verdad tiene estos dos principales, que pondrá la Idril abajo a la derecha, el Sylas arriba a la izquierda, este lo pondrá a la izquierda, este a la derecha y este al medio. La verdad que tiene un equipazo el tío, vamos, ha tenido suerte, vamos, tiene un buen equipo de Guía Raid 3. Envidia la que tengo ahora mismo. Vale, entonces, la Aracha, tiene 49.000, no es que la tenga megatunedad, tampoco va a hacer mucho daño. Y fijaos que lleva un Invigoratium y ni siquiera le ha subido las habilidades. O sea, yo no sé si la llega la tiene que sacar porque hace algo de daño, pero lo importante es la visión perforante 3. Aumenta los atributos básicos de los miembros de la facción un 15%, aumenta el alcance, muy chulo, y por cada casilla que haya entre el objetivo y los miembros un 5% más hasta un 50%. Pasada total. La Aracha, esto es una maravilla. Y el artefacto que tiene es el Ojo del Pecado, que es de guerrero. Dice, aumenta el daño de área un 10%, además cada vez que mata a un enemigo, le gana una bonificación de daño de área adicional un 5%. Buah, ni siquiera lo tiene subido, o sea que yo creo que lo tiene puesto por poner. ¿Vale? Tiene mucha velocidad de ataque no tiene mucho. Índice de crítico, esto no es una aracha, la tiene para bufar, no es una aracha que a él le dé mucha importancia. Entonces vamos a ver si el artefacto exclusivo te renta o te da algo de utilidad. Venga, vamos a sacarlo. Dice, el ataque básico restaura 1% de furia, la habilidad definitiva se vuelve infinita a partir de la tercera activación. Y la habilidad definitiva de Aracha es que evoluciona y aumenta el daño un 40%, ataca a un objetivo más durante 20 segundos. Yo creo que si tuviese el artefacto exclusivo, la sacaría al medio y la utilizaría este tío. Porque pega unidades voladoras, la habilidad definitiva hace mucho daño y luego las pasivas y demás. ¿Qué pasa? Que tiene un Sylas y una Idril equipada. No le hace falta. No le hace falta buildearla esta. Además la tiene con exclusiva 1. En este caso, la verdad que tiene buena pinta. Vamos a... El exclusivo me refiero. Vamos a ver en el mismo Zakeruga, este ruso tan simpático. Vamos a ver el artefacto de Sylas, el ojo de penitencia. Vamos a ver cómo tiene el equipado el Sylas, que nada más que porque tiene el Infernal Roar y lo otro ya tiene buena pinta. 94.000, esto es un troncho, tío. Esto es un troncho. 94.000 de poder. Me cago en todo lo que se menea. Esto es un troncho. Vamos a ver. Tiene daño crítico 359. Una burrada. Mucho. No tiene tanto ataque. Y tiene bastante velocidad. Este le ha metido daño crítico y es una build muy, muy chula. El artefacto mítico casi seguro que es el mejor para su clase, seguro, porque con un tío con 90k de poder
Y además no tiene ni los Awakening. O sea que este tío le ha dado todo su amor a este pavo porque le encanta. Aumenta en daño un 10% cada vez que inflija daño al mismo objetivo de forma consecutiva hasta un máximo 3 veces. Desaparece al cambiar de objetivo. Vale. Veis aquí que tiene daño crítico, ataque. Daño crítico. Es una build muy valiente para ser una guía raid. No tiene mucho ataque y de DPS como ha quedado. Yo creo que no lo tiene bien buildeado, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto es. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que esta es la build de Guild Boss. Está utilizando la build de Guild Boss en el Gear Raid. Pero si tuvieses que usarlo exclusivamente para Gear Raid, deberías meterle ataque. Porque la defensa es diferente. Entonces, esta es la build que tiene para Guild Boss. Y dice, pues el Guild Boss reparte un huevo, pero aquí no necesito que reparta más, porque ya está la tipa esta que ya hace daño también. Aunque aquí, ¿ves? Esta tiene más bonificación de ataque, pero vamos. Esta voy creo que la de Guild Boss. Entonces, el artefacto de Sylas, el exclusivo, habla de que aumenta el daño infligido en un 5%. Ten en cuenta que este no está subido y el otro estaba subido. Y dice, pacto de sangre se activa de manera periódica en vez de hacerlo al morir enemigos a su alcance. Hombre, este para Gear Raid 3 no te afecta tanto porque el pacto de sangre en el Guild Boss no se activa porque no se muere. Y aquí sí mata peña. Entonces aumenta su daño un 40% cada vez que una unidad muera. ¿Vale? Entonces, el ojo de penitencia, yo creo que este le va a ir mejor en la guía Raid. Otra cosa es que luego este sea muy bueno y cuando tú lo subas, para el Guild Boss sí merezca la pena. Es decir, que le han puesto eso de forma que también sea útil el exclusivo en el Guild Boss. Si no, no se usaría. Pero bueno, yo lo veo bastante igualado. Calypso. Vamos a ver si alguien lleva la triste de Calypso, que si no tendré que buscarlo yo por ahí. Yo confío en que haya alguna. Vamos a buscarla. Por aquí no la veo, no la veo. Es que Calypso en realidad se usa cuando no tiene un Sylas. Y bueno, incluso este ha usado al pavo este. No veo ninguna Calypso, tío. Qué triste, tío. Mi pobre Calypso. Oh, vámonos a campeones populares. A ver, si es que me están estafando. Pero vamos a ver, si es que no está ni siquiera aquí. Entonces que la he puesto porque la tengo, porque me gusta. Pues eso es lo que hay, tío. No la voy a cambiar ahora. Yo creo que Calypso se puede usar. Si no tiene un Sylas, entonces Calypso, yo confío en ti. Yo sé que cuando me toque una Idril nos vamos a hacer la guerra y 1.21 y las físicas podrían ser mejores, pero es que al fin y al cabo es una sirena con un tentáculo. Tampoco es como para casarme con ella. Bueno, entonces vamos a ver. Esta mujer se le pone de artefacto el mismo que al Sylas. Y lo que hay que ver es su artefacto exclusivo. Dice, por cada 12 veces que se inflige daño con sello de piedra, inflige un 140 de daño adicional. No me preguntes por qué, pero yo creo que eso es bueno, porque esta cuando buildea todo su. Va haciendo sus cositas y cuando lleva un rato empieza a pegar muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, hay un. Inflige 150. Dice, invoca sello de piedra hasta 4 veces. Cuando Colise ataque, cada sello de piedra también infligirá un 25% del daño. ¿Vale? El sello de piedra es la cosa esa. Y los va acumulando, creo. Los va acumulando. Entonces, yo creo que esta es una buena, porque fíjate, la habilidad cuesta poquito y ahora luego le cuesta 500 al final. Y yo creo que se acumulaban un montón de sellos de piedra. Se acumulaban hasta 14 o se acumulaban un montón. Y creo que en el Awakening, número más sellos de piedra más uno, acumulaban unos cuantos. Este artefacto yo creo que va a estar muy bien, ¿vale? Y por último, la Nyx, que la gente me utiliza lo que es el pavo este, ¿cómo se llama? Vamos a subir esto un poco para que lo podáis ver. Ahí. Utiliza el Razak,
También porque bueno, da un poco más de experiencia porque a la gente le gusta más. Pero yo tengo Nix y Nix, no veas, reparte mucho. La Nix también, tampoco es que la gente le tenga mucho amor. Esta, ¿eh? La Nix. Aquí sí lo tienen altamente recomendado, pero luego la gente no lo usa. Bueno, y la Nix, vamos a ver si hay alguna que tenga la Nix. Mira, aquí, este me ha salido, no tiene que buscar mucho. 96.000, además muy bien equipada. Lleva el artefacto Daga Escarlata, aumenta el daño de área un 17% y gana un 16% de penetración durante la habilidad definitiva. Es muy bueno, nada más que por ganar daño y penetración, que el Sylas es tan bueno porque tiene mucha penetración. Es un Playboy. Entonces el daño de área y más penetración, magnífico. Y luego tiene de ataque 13.964. Pero yo no creo que sea ese el ataque total, tío. Será el incremento, ¿no? Bueno, y de crítico tiene daño crítico de 178. Solo tengo que mirar yo si ese tío... ¿Dónde? Yo es que no sé si tengo forma de consultar su Nix. Ataque 13.964. No está aquí. Bueno, entonces tiene el set de más de crítico un 70% de vida y la habilidad de subida. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la penetración y el aumento del daño de área con el exclusivo? Que aumenta el daño de área y gana. Es que, tío, es que tiene el exclusivo. Me cago en la leche, tío. Este tiene el exclusivo, digo, con razón es bueno. Este que lleva el exclusivo. Muy bueno. Entonces sabemos que es bueno el exclusivo. Vamos a ver si hay otro que no tenga el exclusivo. Como tú verás, los vídeos me los preparo muchísimo antes de grabarlos, ¿eh? Pero es lo que hay. Cuando uno tiene hijos, cuando tiene familia, cuando tiene dos trabajos, es lo que es. Si quieres hacer contenido, esto es una basura. Bueno, pues el mismo del Sylas. El mismo del Sylas. Vamos a ver, ¿tú qué tienes? Aumenta su daño cuando no hay enemigos tal. Aumenta el daño de área. Mira, te voy a decir que tengo yo. Y acabamos antes. Porque a mí me gusta ese artefacto y es muy bueno. ¿Dónde está mi Nix? Aquí está. Mira. Yo tengo el Cáliz Corti porque yo lo valgo. Dice, aumenta el daño un 10% de área. Y el que no es de área, pasa que este pavo siempre hace daño de área, creo. Y le da vida, tío. Yo lo veo buenísimo. Yo lo veo buenísimo esto porque yo me lo estoy pillando aquí en la tienda esta. Cuando aquí, por ejemplo, ya me he comprado esto, pues cada 2 o 3 semanas, cuando tengo suficiente, me pillo una de estas. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Te lo voy a enseñar en un momento y acabamos el vídeo. Tú le das incursión de equipo. Yo estoy en la 19 porque no tengo una Idril ni tengo un Sylas, ya lo he dicho. Pero vamos a hacer un try, no sé si los tengo equipados los campeones, si se me mueren los dejamos. Vamos a hacer un try y os voy a enseñar que yo tengo ahí a ese, que lo cambiaría por un Sylas sin problema. Eso es para conseguir al Theowen. Luego tengo aquí a mi Calypso y mi Dolores. Y luego el Borgo de ese que es invisible que me mata aquí la peña. Y el Boreas que va limpiando por el lateral. Entonces, ahora pondré una Hollow o no, ahora pondré aquí Nix. ¿Ves? Y es que esta, no sé si le llegan a hacer daño, pero mira cómo se cura. Se cura un huevo, ¿eh? Y aquí pongo mi Hollow. No tengo que curarla. No tengo que curarla. ¿Vale? Entonces es muy, muy bueno porque el Hollow, si lo pongo aquí, no me cura esta zona y no le incrementa el Rage y demás. Entonces, tengo que ver cuando vaya progresando cómo hago. Lo más probable es que para progresar aquí ponga a la Calypso aquí, a la Idril aquí abajo, aquí en medio ponga a Dolores y, hombre, si tengo suerte y me toca arrogancia, lo pongo aquí adelante. Y luego con Boreas y el pavo este confío en limpiar derecha. Esa es la estrategia que tengo pensada. Qué bueno, tío. Estaba ahí hablando del artefacto del pavo ese y no sabía ni que era el exclusivo. Pero ya me he enterado. Vamos a ver, esto tiene que ser bueno. Yo es que esto no lo he hecho muchas cuentas. Pero que si es moradillo, ven para casa. Defensa, tal. Esto es una caca de la vaca.
Yo no quiero defensa plana. Bueno, pues ese es el vídeo. Espero que te haya gustado. He subido un montón de puestos en el Palacio Olvidado. Aquí, evidentemente, voy a ir a ganar, pero no sé qué estrategia aplicar aquí. En el otro oráculo le he dado pal pelo y he aplicado la estrategia, ya la contaré en un vídeo, de ir siempre por delante. Aquí creo que me voy a esperar y voy a ver cuánto suben los locos estos. El bielorruso y el alemán, el ruso y el francés. Sí. Otro error más. La bandera no. Y creo que lo que voy a hacer es que voy a esperar y le voy a dar lo más grande. Más adelante. Me quedan 3 días, 20 horas. Voy, por supuesto, a quemar la energía que me dan, porque yo tengo los de estos mensuales. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a recoger el pase, eso, y poco más. Esto ha sido muy curioso. Cuídate, un abrazo, dale un like, suscríbete. Y si tienes algún comentario, quieres algún vídeo, simplemente te quieres descojonar de mí, pues dímelo, a mí me da igual, no me importa. Un abrazo fuerte.